qué está pasando con la situación de Andrónico Rodríguez. El gobierno está intentando iniciarle un proceso por la promulgación de esa ley. No, Jimena, y bueno, estaba escuchando con atención las declaraciones previas a esta mi intervención y quería comenzar por ahí. El artículo 152 de la Constitución Política del Estado establece que las asambleístas y los asambleístas, que decir diputados y senadores, no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de detención preventiva, salvo delito flagrante. En ningún lado dice que no pueden ser procesados penalmente. Respondiendo a tu pregunta, lo que está haciendo el órgano ejecutivo es atender una solicitud que ha presentado el señor Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores de publicar dos proyectos de ley en la Gaceta. ¿Y por qué digo proyectos de ley? Porque no han nacido a la vida del derecho como leyes, porque ambos proyectos ya habían sido anulados de pleno derecho por el Tribunal Constitucional, porque se identificaron vicios procesales en su origen. La nota que firma la ministra de la Presidencia, que el día de hoy se entregó en físico y anoche de manera virtual por el buzón judicial, pide en su parte final el pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución ante las nulidades existentes y persistentes. Y obviamente remite todos los ejemplares de ambos anteproyectos o proyectos de ley para que el Tribunal Constitucional actúe en consecuencia. Esto más, Jimena, muy rápidamente. Cuando digo actúe en consecuencia, es que ratifique pues el criterio que ya ha emitido anteriormente el Tribunal Constitucional en dos autos constitucionales. En el auto constitucional 254-2024 de 6 de junio y en el auto constitucional 0041-2024 del 19 de junio, donde se pronunció sobre la convocatoria a las sesiones de Congreso donde se trataron estos anteproyectos de ley, sobre la aprobación de los anteproyectos de ley, sobre la sanción y ahora sobre la promulgación. Ahora, ministro, a ver, para que la gente lo sepa y en fácil, esto que hizo Andrónico Rodríguez es legal, es ilegal, existe sucesión constitucional porque él estaba en un cargo, según la información de que se ha dado, porque el actual vicepresidente estaba fungiendo como presidente del Estado. Entonces a él le correspondía, y a él le correspondía, dice, promulgar esta ley. Es un criterio de él. Lo que yo te estoy señalando es lo que ha dicho la sala plena del Tribunal Constitucional. No solamente uno, dos o tres magistrados. La sala plena, todos los magistrados del Tribunal Constitucional que firmen el auto constitucional 0041-2024 del 19 de junio. ¿Qué dicen en la parte resolutiva? Son nulos de pleno derecho todos los actos legislativos, tratamiento, sanción, promulgación, efectuados por la autoridad recurrida Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, con posterioridad a su notificación con el auto constitucional 254. Recordarás también, Jimena, que se le había notificado a Andrónico Rodríguez para que no inicie. Sentencia constitucional 1010-2023, opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informe 121 este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al unísono señalan que en Bolivia se aplica lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Y la lectura de ese artículo te permite que únicamente está permitida una elección era continua y pare de contar. Es un tema zanjado, lo hemos hablado en muchas oportunidades. No existe ninguna posibilidad legal de forzar. Si hace unos años atrás, tú me decías, pero existía una jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, la sentencia 084-2017, bueno, podría haberte dicho en ese momento, cumplamos la sentencia constitucional. Pero esa sentencia fue superada
Y lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia constitucional, otra sentencia 1010-2023. No está habilitado para poder volver a candidatear, ya cumplió el mandato de reelección una vez continua y consecuentemente no puede ser candidato a la elección posible en Bolivia como presidente o vicepresidente o incluso presidente de la Cámara de Senadores, como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en los recientes días. Lo que dicen los evistas es que esta sentencia del Tribunal Constitucional es dada cuando están en tiempo de autoprórroga. Entonces, cuando no es tiempo del mandato de los miembros del Tribunal Constitucional, entonces no es válida. Cuando no les conviene, no obedecen una sentencia y cuando les conviene lo hacen. Pero me he referido intencionalmente, Jimena, a la sentencia 1010-2023 de diciembre del año pasado, donde todavía no estaba en cuestionamiento la prórroga o antiprórroga o ampliación de mandato, como quieran llamar, de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Y además a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana. Ahora, ministro, ¿están intentando proscribir al MAS? Yo creo que ha habido una reciente decisión constitucional que no debería ser novedosa. Yo quisiera ir al antecedente de una acción de amparo constitucional donde el Pacto de Unidad se presenta como organizaciones fundadoras, matrices del MAS, como el artículo 10 y 13 del Estatuto, y en esa condición pide a un juez de garantías acá en La Paz que le permita convocar eso para salvar al MAS, precisamente, que estaba en amenaza de ser proscrito. En ese momento el juez de La Paz, la Sala Constitucional de La Paz, le concede la tutela. Eso sube en revisión al Tribunal Constitucional. En recientes días el Tribunal Constitucional confirma esa tutela y aclara además que todos los actos realizados en el Congreso del Alto son válidos. Eso implica que corresponderá próximos días o semanas, el tiempo que se tome el Tribunal Electoral, el registro de la nueva dirección nacional del MAS a la cabeza de Grover. No veo en ningún momento intención de proscribir, al contrario, estamos salvando el instrumento. Grover García seguramente va a llamar a la unidad, cumplimos con el plazo del Tribunal Electoral para renovar nuestra directiva. Bueno, estamos en carrera. ¿Usted es masista? ¿Usted está inscrito en el partido? Sí, yo soy del movimiento al socialismo. Ahora, ministro, le hago una consulta, por favor. En este caso, ellos dicen, lo que dice Evo Morales es que ustedes quieren que Andrónico sea su candidato. Hace algunos días nos decía un analista, mire cómo son las cosas, porque de todo se dice, ¿no? Nos decía un analista que el gobierno le quiere tender alfombra roja a Andrónico Rodríguez para que sea su candidato. Ya esta semana han dicho de que más bien lo que quieren hacer es iniciarle un proceso porque Evo Morales está mirando a Andrónico Rodríguez como su posible candidato. ¿Qué pasa con este tema? Especulaciones, lo cierto es que una vez más Andrónico Rodríguez y la ala radical, la ala evista, el movimiento al socialismo, ha llegado a una alianza con Carlos Mesa para hacerlo presidente de la Cámara de Senadores. Eso es lo cierto, es la alianza cierta que ha pasado en los últimos días. Lo demás son puras especulaciones. Te acabo de aclarar en la entrevista de hoy que lo que hemos hecho nosotros es pedirle al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre una solicitud de publicación de una ley o de dos proyectos de ley que han nacido muertos a la vía del derecho, que no podíamos publicar, pero que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional y se pronunciará además de todos los efectos legales y consecuencias correspondientes. Lo cierto también es que ahora el movimiento al socialismo, con la Dirección Nacional del MAS, que deberá ser registrada el Tribunal Superior Electoral a la cabeza de Gómez García, está en un proceso de renovación, en un proceso de refundación, diría yo. ¿Hay una alianza Evo-Mesa? En el Senado se ha dado esa alianza, claramente. Y le hago otra consulta más, por favor, sobre este tema. Con esta alianza que se han dado, si es que el Tribunal Constitucional dice que esto ha sido ilegal, ¿los senadores que la aprobaron también tendrían proceso?
o solamente el presidente del Senado? El recurso directo de nulidad fue presentado, como te lo digo, contra el presidente de la Cámara de Senadores, quien actuó sin competencia. Él fue el que convocó al Congreso. Él fue el que sancionó la ley y él fue hace 3 días atrás el que promulgó la ley, solamente contra Andrónico. Ahora, ministro, se habla mucho de que el gobierno está trabajando en combinación con estos dos magistrados del Tribunal Constitucional y que están gobernando con estos magistrados y gracias a estos magistrados. ¿Qué puede decir al respecto, por favor? Y por eso intencionalmente te dije, este auto constitucional 041 fue suscrito por 8 de 9 magistrados del Tribunal Constitucional, para que no digan precisamente eso, que solamente 2 magistrados o algunos están fallando en diversas sentencias constitucionales, y no hay ningún acuerdo. Lo que nosotros hacemos como Ejecutivo, Ministerio de Justicia, es lo que nos manda el artículo 2 de la Constitución Política del Estado: la coordinación, la cooperación. Justamente con la separación de poderes es la base del gobierno. ¿Hay coordinación, sí, con el Tribunal Constitucional? Si el trabajo que cumple el ministro de Justicia y Transparencia Institucional está basado en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado: coordinación y cooperación entre órganos del Estado. Ese es el trabajo que... Coordinación y cooperación viene a ser también gobernar con ellos. Los 4 órganos del Estado es el gobierno en este país, cada uno cumpliendo sus funciones, competencias y atribuciones constitucionales. Evo Morales se queja de que existe un lawfare, ¿no? Que hay mucho ataque judicial hacia él y hacia sus seguidores. Hay 2 de sus seguidores que estaban en los bloqueos, que están presos en este momento, y está en este momento también, valga la redundancia, en la clandestinidad, Juan Ramón Quistana y el señor Santos. ¿Qué puede decir sobre eso, por favor? Recientemente estuve, Jimena, y aprovecho tu pregunta para informar también al pueblo boliviano, en un encuentro del Mercosur, el primero que asistió un ministro de Justicia de Bolivia, porque recién nos hemos adherido plenamente al Mercosur, y estuvieron todos los ministros de Justicia del Mercosur. Y ahí yo no vi ninguna intención, sugerencia o comentario respecto a un lawfare. Al contrario, lo que nos piden los ministros de Justicia, mis homólogos, es investigaciones, es aclarar los hechos, graves delitos de trata, abuso contra menores, delitos de terrorismo a los que has hecho referencia tú, que han puesto en vilo al país, han afectado derechos colectivos a la salud, a la vida, a la alimentación, suministro de medicamentos, etcétera, tienen que ser investigados y tienen que llegar a una condena. Eso es lo que yo he recibido de mis homólogos, de mis colegas de los diferentes ministerios de justicia del Mercosur, y lo mismo creo que sucedió, le puedes preguntar al ministro de Gobierno, porque al día siguiente fue la reunión de ministros de Gobierno del Mercosur. No hay ningún lawfare, es una imagen que se quiere sentar, que entiendo que en el exterior no es de esa forma que ven al país la situación que está sucediendo en el ámbito judicial y de investigaciones penales abiertas. Ministro, ¿sabe algo del caso de la joven supuestamente víctima de Evo Morales, la que es mamá? ¿Por qué ese tema quedó callado? Y la verdad que es raro que haya quedado tan callado. Hay plazos procesales, ¿no? Jimena, hay momentos en los que tienen que emitirse diferentes actos procesales, como imputaciones, acusaciones. Sé que se han llevado a cabo varias audiencias, tanto en juez cautelar como en apelación. Y todas estas audiencias, además, me permite esta pregunta poder aclarar e informar, fueron propiciadas por la defensa del señor Evo Morales. Incluso él mismo, la vía virtual, se ha personado en varias de estas audiencias, ejerciendo el derecho a la defensa, que es lo que corresponde. Entonces se está sustanciando el proceso, está en curso, y seguramente la Fiscalía de Tarija y en su momento las autoridades que estamos haciendo seguimiento, informaremos sobre el avance del mismo. Wilfredo Chávez, el ex procurador, ha dicho de que las personas que dicen de que Evo Morales no puede ser candidato tienen que ir otra vez al colegio y tienen que estudiar porque no saben leer la Constitución.
Podemos hacer el ejercicio de leer el artículo 168 de la Constitución, pero no voy a prestar a una acusación totalmente infundada. Es claro, el 168 señala que la reelección en Bolivia para presidente y vicepresidente se puede realizar por una sola vez de manera continua. Y no hay una previsión de discontinuo ni nada. Pare de contar de manera continua. Y además la interpretación que te estoy haciendo no la hice o la estoy haciendo yo simplemente. Lo hizo ya el Tribunal Constitucional en la 10-10-2023, recientemente también en un auto constitucional complementario, lo hizo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recordarán también allá por el año 2000, debe ser 18, antes del golpe de Estado de Yanine, se hizo una interpretación por la Comisión de Venecia de Naciones Unidas en el mismo sentido. Muy bien. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a ti, Jimena, y a la orden siempre. Gracias. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.